Hoy tendremos la primera parte de un tema que lleva por título, ya se sabe, la noticia de la actualidad máxima: muerte y sucesión del Papa Francisco. En esta primera parte vamos a ver sus dos primeros, diría, finales, porque por un lado es cuando tiene el último encuentro con alguien en concreto y después su final. Bien, lo de hoy va a ser un tema profundamente fuerte. Sí, y diréis, ¿por qué? Pues ya lo iréis viendo, porque hay algún detalle que sorprende un poco. Vamos a empezar. Los que lleváis muchos años viendo nuestras conferencias, supongo que habéis reconocido automáticamente esta presentación. ¿Por qué os la hemos puesto hoy? Bien, porque en esas imágenes ya salía el Papa Francisco, ya hace unos años. Ha tenido 12 años de pontificado. Ha muerto a los 88 años. Ha dado para mucho. Y ahora esas portadas ya no serían útiles. También aparecía hasta el señor Kissinger. Bien, los dos ya fallecieron. Ahora los tiempos van cambiando. Y ahora, precisamente, lo que vamos a hacer es analizar estos cambios que está viendo y que estamos viviendo. Vamos directamente por la primera de las noticias, porque es lo que hoy vamos a mostrar. Noticias al respecto. La primera de ellas: vicepresidente de Estados Unidos de Norteamérica con Papa en Vaticano. Vance queda impresionado por liturgia y regalos. Fijaos que era el 20 de abril. Un día antes, el Sábado Santo, Vance tuvo una reunión de trabajo con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin. Es interesante porque este hombre, que es católico, recientemente más o menos convertido al catolicismo, fue precisamente también a Roma. ¿Por qué? Porque iba a celebrar la Semana Santa. Y ya estaba allí. Tuvo un breve encuentro con el Papa Francisco. Y eso fue justo un día antes de su muerte, o unas horas antes de su muerte. Mirad lo que nos dice la noticia. Por la mañana del domingo 20 de abril, pasadas las 11:30, el Papa Francisco recibió una audiencia privada al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, en su residencia personal en el Vaticano, Casa Santa Marta. Aunque se trató de un encuentro breve, el vicepresidente y el Papa pudieron intercambiar felicitaciones en ocasión de la Pascua de Resurrección. Fijaos lo que le llega a decir. Sé que no se siente muy bien, pero es bueno ver que está mejor de salud, le dijo Vance al Papa. ¿No sorprende esto? Le dice que lo ve mejor de salud. Evidentemente ya había salido ¿de dónde? Del hospital. Pero lo veía mejor de salud. ¿Y qué sucede después? Pues ya lo sabéis. Al cabo de unas horas, fallece. Sigamos viendo qué nos cuentan. Papa Francisco regaló a Vance algunos huevos de chocolate para sus hijos, una corbata y rosarios. Muchas gracias por su visita, les dijo Francisco. Gracias por recibirme. Rezo por usted cada día, le contestó Vance. Tras el encuentro, Vance publicó en Facebook: hoy me reuní con el Santo Padre Papa Francisco. Agradezco su invitación a reunirme y rezo por su buena salud. ¡Felices Pascuas! Bien, pues parece que sus rezos no dieron muy buen resultado y de felices Pascuas pasaron en unas Pascuas pasadas por lo que ya veis. Pero esto no es todo. Fijaos, aún hay más. Un día antes, el Sábado Santo, Vance tuvo una reunión de trabajo con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin. Al encuentro de carácter diplomático acudió también Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario de Relaciones con los Estados y Organizaciones Internacionales.
Según un comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede, durante el cordial encuentro se expresó la satisfacción por las buenas relaciones bilaterales existentes entre la Santa Sede y los Estados Unidos de América, y se renovó el compromiso común de proteger el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia. Esto es muy interesante, porque fijaos que dice que muy buenas relaciones bilaterales. Y resulta que un tiempo atrás, ¿qué sucedió? Pues hubo un cierto pique, al menos aparente, con Vance y con Trump también anteriormente, por parte del Papa. En cambio, buenas relaciones bilaterales. Sigamos viendo qué nos dicen, porque ya veis que hacen hincapié en derecho a la libertad religiosa y también a la libertad de conciencia, de lo cual hemos venido hablando mucho últimamente, y que los que ahora parecen ser tan garantes de esto, después van a ser absolutamente todo lo contrario. Y para eso ya no queda mucho tiempo, porque volverá, especialmente el papado, a lo de antes. Pero también hará lo mismo Estados Unidos, que antes era el garante de todo esto, y eso se va a ir al traste. Por ellos mismos asociados al papado, por supuesto. Sí, esas relaciones les están funcionando a las mil maravillas, aunque aparentemente no sea así. Mirad qué más dicen. Se produjo un intercambio de opiniones sobre la situación internacional, especialmente en países marcados por la guerra, tensiones políticas y situaciones humanitarias difíciles, con especial atención a los migrantes, refugiados, prisioneros, y también se discutieron otros temas de interés común. Finalmente se deseó una colaboración pacífica entre el Estado y la Iglesia Católica en Estados Unidos, cuyo precioso servicio a las personas más vulnerables fue reconocido. Bueno, luego han hablado de recortes, aquí no, pero unos días atrás sí, de las ayudas que podían llegar a recibir la Iglesia al respecto para beneficiar a los que están mal. Bueno, y en cambio aquí todo parecen florecillas. Curioso. Aún vamos a ver ahora una serie de fotos que tienen que ver con ese encuentro con el cardenal Parolin. Aquí veis a J. D. Vance dándole la mano, todos muy felices todo el rato. No es para menos, porque son los que están orquestando hacia dónde va el mundo. Aquí lo veis, que iba con su criatura en brazos y otro cogido de la mano. Fue toda la familia, su esposa también, fueron durante toda esta Semana Santa allí a Roma, y escoltados, como no, por la Guardia Suiza. Aquí veis más imágenes del encuentro, tan felices, tan risueños, especialmente Vance. Un par de días antes, el Viernes Santo, el vicepresidente Vance acudió con su familia a la conmemoración de la Pasión de Jesús en la Basílica de San Pedro. Sobre su experiencia en la celebración litúrgica, se expresó el vicepresidente en otra publicación. Fue un honor visitar el Vaticano durante Semana Santa y una bendición experimentar la belleza y reverencia de la liturgia del Viernes Santo en la Basílica de San Pedro. Todo cautivador. La mañana del vicepresidente Vance en Roma inició con una misa en la Basílica de San Pablo Extramuros, zona extraterritorial del Vaticano. Y ahora vamos a ver el vídeo precisamente de ese encuentro entre J. D. Vance y el Papa Francisco. Shoot! Hey! Hello. How are you again? Yeah, so good to see you. Thank you. Hello. So good to see you. God bless you. And good morning. How are you? Find yourself. Good. Yeah, thank you. Happy Easter to you, Father. Wonderful. I know you've not been feeling great, but it's good to see you in better health. Grazie. Anche buona Pasquale. E dice Grazie Santo Padre. Thank you. these are for your children. Okay, thank you. These are the gifts. These are also gifts for you as well. Thank you. It's The beautiful. Vatican tie, and then the rosaries for your wife, the white for your children, and the red one is for the red. Molto santità. Thank you very much for your visit. Of course. And thank you for seeing me. Pray for you every day. God bless you. Io prego per lei ogni giorno, che Dio la benedica. Grazie Santo Padre. Happy Easter. Happy Easter. Bien, ya habéis visto.
El Papa en esos momentos ya apenas podía hablar, no llevaba ningún tipo de oxígeno nasal. Todo lo que decía, lo decía prácticamente la persona que tenía a su lado, representante y traductor. Y por parte de Vance, pues ya lo sabéis, le daba la bendición, etcétera, etcétera. Tampoco hacía pinta el Papa de que se fuera a morir en unas horas después. Pero sucedió, murió. Y le decía que lo veía mejor de salud. Bueno, en fin. Llegó la noticia el 21 de abril. El Papa Francisco ha partido a la casa del Padre. O sea, que se murió. A la casa del Padre, evidentemente, si es del Padre Dios, no ha partido. Ya sabéis que eso es una forma de hablar que tendrá el catolicismo y todos los que creen en la inmortalidad del alma, pero alguien que conozca la Biblia y la haya estudiado bien, sabe que no hay inmortalidad del alma, por tanto, no ha partido hacia la casa del Padre, y menos siendo quien es o quien ha sido. El anuncio del cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Santa Romana Iglesia desde la Casa Santa Marta, dijo: a las 7:35 de esta mañana el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de la Iglesia. Dice que regresó a la casa del Padre. ¿Ya había estado allí antes, en el cielo? Son frases absurdas y totalmente contrarias a la palabra de Dios, pero es lo que ellos creen. Bueno, pues es lo que mostramos aquí. Dice que dedicó toda su vida al servicio del Señor. ¿De qué Señor? ¿De Dios? ¿Seguro? Y de la Iglesia, sí, de la Iglesia católica, no de la Iglesia de Dios. ¿Soy muy crítico con esto? Bastante hemos demostrado en estos 12 años de pontificado de este Papa lo que realmente estaba haciendo, lo que realmente había por detrás, que por desgracia tantos medios de comunicación han ignorado. Han ignorado voluntariamente, a veces sí, a veces no. Pero nosotros, gracias a Dios, lo hemos podido mostrar. Y al igual que con el anterior Papa y el otro anterior, siempre hemos tenido que ir mostrando lo que hay. Y lo que hay no es lo que los medios de comunicación tantas veces pintan como todo tan bueno y santo. Y no hago solo referencia a su persona, sino al papel de la Santa Sede. Ha sido interesante también notar que de momento no ha aparecido nada de lo que ya vimos cuando falleció el anterior Papa y cuando precisamente este Papa muerto, actual, fue elegido. Había una cantidad de sumas que daban 13 por todos lados. Lo dijimos, lo mostramos hasta la saciedad. La gente decía, es que son casualidades, son cosas cogidas con pinza. No, era un continuo. Y mientras eso se iba produciendo, un servidor iba hablando con la gente y decía, aún saldrán más 13, seguro. Y era uno tras otro. Y lo pudimos demostrar. Esta vez no ha salido nada de 13. Quizás ya ha corrido demasiado la voz, ya se ha destapado mucho. Esas extrañas coincidencias buscando el número 13 para cada cosa. Sigamos. Porque este camarlengo, ante estas palabras que dijo, la reacción de la gente, ¿cuál fue? Pues ya os lo podéis imaginar, sorpresa absoluta, si el día anterior estaba con Vance. Bueno, lo que dijo era en definitiva esto, que se dedicó toda su vida con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Así enseñó a vivir los valores del Evangelio, dicen. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. Bien, pues esta es la referencia que ellos hacían y que todos los medios de comunicación prácticamente plasmaron, repitieron hasta la saciedad, porque es lo que se ha manifestado a nivel general. Esto es la opinión de una parte del papado, al menos del catolicismo. Otros piensan todo lo contrario respecto a este Papa. Nosotros no vamos a entrar ni quienes tienen razón por un lado ni por el otro, porque sabemos que ambos sectores están errados. Pero ahí estaba la disputa. Vamos a proseguir mostrando más noticias aún. Por cierto, que decía que especialmente en favor de los más pobres y marginados, y siempre recordaré como el gran detalle, impresionante detalle, para ayudar a estos pobres y marginados que iban a la plaza de San Pedro y les dio o les hizo dar los paraguas que otros se dejaron allí.
En fin, se ve que comprar paraguas es demasiado caro para dárselo a los pobres y marginados, pero la propaganda funciona a la perfección. En fin, qué poca crítica llega a haber al respecto. Salía ya esta noticia por todos lados. El Papa Francisco ha muerto, la Iglesia Católica entra en sede vacante. Por tanto, no hay un Papa, hay sede vacante. Falleció a los 88 años. Y el Papa Francisco muere por ictus cerebral y colapso cardiovascular irreversible. Así lo certificó en el acta de defunción el profesor Andrea Arcangeli, director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano. La muerte se comprobó mediante un estudio electrocardiograma tanatológico. Ya sabéis, normalmente a los papas, que se sepa, no les hacen ninguna cosa más. No los abren, no, queda todo así. Bien. No hay análisis forense muy profundo que digamos. Llamó mucho la atención también, y de esto se ha escrito, que aparecía su cadáver con moratones. Y la gente decía, ¿cómo puede ser? ¿Que alguien le ha pegado? Había varias explicaciones que daban al respecto, y es que él podía estar anticoagulado, y eso con cualquier golpe produce un hematoma, que se podía haber caído y al caer, al morirse, se golpeó en la cara. En fin, y algunas posibilidades más al respecto. El caso es que eso ha dado que hablar también a la gente. La curiosa coincidencia en la muerte de Francisco. Fallece el día del aniversario de la fundación de Roma, según la leyenda. Vaya, una casualidad. ¿Por qué nos dicen esto? Mirad. La tradición romana, explotada en la lírica épica por Virgilio, determina que Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma. Los historiadores no abandonan su escepticismo sobre este hecho popularmente extendido. Rómulo y Remo nacieron después de que el dios Marte dejase embarazada a Rea Silvia, sobrina de Amulio, que destronó a Nurmítor y ordenó matar a todos sus hijos. Antes de que el rey Amulio se enterara del nacimiento, colocó a sus hijos en una cesta en el río Tíber para que no sufrieran el mismo destino que sus tíos. Interesante, ¿eh? Lo de la cesta puesta en un río. ¿Os recuerda algo a Moisés también esto? Los pequeños fueron rescatados por la loba Luperca, que los amamantó. Cuando crecieron, descubrieron su origen, por lo que mataron a Amulio y repusieron a su abuelo Numítor en el trono de Alba Longa. Este les entregó territorios al noroeste del Lacio. En 753 a.C., los dos hermanos decidieron fundar una ciudad en una llanura del río Tíber, según el rito etrusco, en el preciso lugar donde Luperca los rescató. Así, en la cronología actual, la fecha de la fundación de Roma se fijó el 21 de abril de 753 a.C. Más de 2.270 años después, el 21 de abril de 2025, murió el Papa Francisco, en una coincidencia que no ha pasado desapercibida para muchos usuarios. No obstante, otras teorías históricas dicen que la ciudad se fundó a finales del siglo VIII a.C. a partir de la construcción del Foro Romano. Pero es que esa fecha es la que ha quedado, la del 21 de abril, como fundación de Roma en plan más oficial. Mira, y precisamente se muere el Papa. Coincidencias. Mirad esta otra noticia. Tuve la sensación de que estaba haciendo un último esfuerzo, como fue el intenso domingo de Pascua, el último día del Papa Francisco. Pese a su debilidad física, el Papa Francisco felicitó la Pascua a los feligreses desde el balcón del Vaticano en un mensaje cargado de mensajes políticos. Y quizá diréis, pero sí, no podía hablar. No sé si lo seguisteis en directo, pero no era él básicamente el que hablaba. Él lo dio a leer a otro, y ese otro lee lo que dicen que escribió el Papa. La verdad es que es muy fácil darse cuenta que un hombre en esas condiciones no estaba para escribir nada, ni siquiera dictarlo. Entonces, esos discursos ya estaban preparados, evidentemente. Mirad qué nos llegan a decir. Los médicos le habían pedido que descansara, que su estado de salud aún era frágil, pero el Papa Francisco mantuvo su apretada agenda hasta el último día. Yo diría que le hicieron apretar la agenda hasta el último día. Y esa última jornada no fue un domingo cualquiera. El domingo de Pascua o de Resurrección es el evento más importante del calendario para los católicos, y Francisco quiso dirigirse a los fieles para felicitar la Pascua, darles la bendición Urbi et Orbi
y mandar un último mensaje religioso, pero sin duda muy político, en defensa de la paz, los perseguidos y la libertad de expresión. Incluso tuvo tiempo de reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Para un jefe de Estado y de una comunidad como la católica, con millones de fieles en todo el mundo, una jornada así de apretada es la norma. Pero hacía tan solo un mes que Jorge Bergoglio, de 88 años, había sido dado de alta del Hospital Gemelli de Roma, en el que pasó 5 semanas ingresado por una neumonía bilateral y donde estuvo al menos en 2 ocasiones al borde de la muerte. Desde entonces, se le había visto en contadas ocasiones, siempre en silla de ruedas y con una cánula nasal que le suministraba el oxígeno. Su aparición por sorpresa el Domingo de Ramos dio esperanzas a las decenas de miles de personas que se agolpaban este domingo de resurrección en la plaza de San Pedro del Vaticano de poder ver y escuchar al pontífice. Y Francisco apareció. «Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua», saludó el Papa desde el balcón de la Basílica de San Pedro a los fieles y sus palabras arrancaron un estruendo de vítores y aplausos. Ahí veis la imagen precisamente de ese momento, es todo lo que pudo decir. Entre ellos estaban la periodista venezolana Luz Meli Reyes y su hijo Iván, que habían alargado su viaje de trabajo a Roma para poder pasar esta fecha en el Vaticano, que coincide además con el Jubileo o Año Santo. Fijaos qué coincidencias todo, ¿eh? Tenemos que estar allí porque puede ser la última aparición del Papa, le dijo. Profética, Luz Meli a su hijo, e hicieron todo lo posible por conseguir el pase que otorga el Vaticano para controlar el aforo en fechas señaladas. Cuando entraron en la plaza y vieron cómo estaban colocadas las cámaras apuntando al balcón de la logia de la bendición de la Basílica de San Pedro, Luz Meli e Iván supieron que tendrían suerte y que iban a poder ver al Papa. Francisco salió al balcón, pero la voz, que a él le fallaba por sus problemas respiratorios incluso antes de ser ingresado en el hospital, tan solo le dio para el saludo de Pascua. Poco importó para los presentes. Su mensaje Urbi et Orbi, leído por el arzobispo Diego Ravelli, se escuchó alto y claro en toda la plaza de San Pedro, un tradicional mensaje religioso de esperanza, pero con un contenido muy político, fiel al estilo que Francisco desempeñó en su pontificado. Urbi et Orbi, que significa a la ciudad de Roma y al mundo, es una bendición que solo el Papa puede impartir y que se hace siempre en 2 fechas, el domingo de Pascua y el día de Navidad. Verlo en el balcón me produjo una emoción enorme, confiesa por teléfono a BBC Mundo Luz Meli Reyes. Me pareció una tremenda lección de liderazgo en todos los sentidos, tanto espiritual como político, de un hombre enfermo que comprendía la importancia que tenía para las personas el poder verlo y que decidió salir al encuentro con la gente, relata la directora del medio venezolano Efecto Cocuyo. Cabe destacar continuamente lo del tema que no solo es espiritual, sino también político. Vamos, lo mismo que hacía Jesús, ¿no? Vaya, nada que ver. Pero sigamos viendo qué nos comentan. En los altavoces de la plaza de San Pedro resonaron las palabras del Papa. El amor venció al odio, la luz venció a las tinieblas, la verdad venció a la mentira, el perdón venció a la venganza. El mal no ha desaparecido de nuestra historia, permanecerá hasta el final, pero ya no tiene dominio, ya no tiene poder sobre quien acoge la gracia de este día. Qué bellas palabras y tan verdaderas. La lástima es que, mira por dónde, es todo lo contrario a lo que ellos hacen. Sí, a lo que ellos hacen y proclaman. Pero Francisco no se quedó en lo abstracto, lo simbólico y las generalidades. Tuvo palabras para denunciar la violencia de las guerras. Mencionó específicamente el conflicto de Gaza para apelar a las partes beligerantes que cese el fuego, que se liberen los rehenes, que se preste ayuda a la gente que tiene hambre y que aspira a un futuro de paz. No se olvidó del Líbano, Siria, República del Congo, Sudán y Sudán del Sur, Yemen, Myanmar o la martirizada Ucrania. Pidió incluso por la paz entre Armenia y Azerbaiyán, el Sahel o el Cuerno de África. Quisiera que volviéramos a esperar que la paz es posible, dijo Bergoglio. Defendió la libertad religiosa, de pensamiento y palabra, y pocos minutos después de haberse reunido con el vicepresidente de Estados Unidos, cuyo gobierno lidera una dura política represiva contra la inmigración, Francisco reprochó, por boca de Ravelli, cuánto desprecio se tiene a veces hacia los más débiles, los marginados y los migrantes.
Vaya, le estaba pegando una reprimenda aparentemente a J.D. Vance, y J.D. Vance tan feliz, ¿no? Hay cosas que no cuadran por ningún lado. El encuentro entre el Papa y J.D. Vance en la residencia de Santa Marta fue breve. El convoy del vicepresidente estadounidense solo estuvo 17 minutos en suelo vaticano y cordial. Bueno, 17 minutos que se vieron o hicieron que unas horas después pasó lo que pasó. Francisco le regaló 3 huevos de chocolate para los hijos de Vance, además de una corbata del Vaticano y unos rosarios. Según el Vaticano, ambos intercambiaron saludos pascuales. Interesante, se regalan 3 huevos de chocolate para los niños de Vance. Una vez más, ¿de dónde viene toda esa festividad que se ha mezclado con lo que dicen Semana Santa? Todo eso viene de Babilonia, ese huevecillo. Nada que ver con cuestión divina. Ya lo presentaremos próximamente en las conferencias que presentamos desde aquí, desde Girona, porque desde luego, una vez más, el paganismo mezclándose con cristianismo para liar a la gente de todos los siglos, para apartar a la verdad, a la gente noble que la ha buscado. Y la gente, pobrecitos, no se enteran tantas veces. Por eso es necesario que mostremos las cosas como son realmente, no como quieren que veamos. Sé que no se ha sentido muy bien, pero me alegro de verle con mejor salud, dijo Vance, quien agradeció a Francisco que le hubiera recibido. Porque ya sabéis, esta gente no puede ir a ver al Papa si no hay una invitación por parte del papado. Fue allí y le dijo eso. Me alegro de verle con mejor salud. Pues menos mal, porque unas horas después fue cadáver. Vance se convirtió al catolicismo en 2019. La dura postura de la administración de Donald Trump con la inmigración ha sido motivo de fuertes discrepancias con el Papa, que hizo de la defensa de los migrantes una prioridad de su pontificado. Durante el primer mandato de Trump, Francisco llegó a decir que quien construye un muro para dejar fuera a los migrantes no es cristiano. Y el pasado febrero, en una carta a los obispos estadounidenses, el Papa se dirigió a Vance, sin mencionarlo, por su defensa del programa de deportaciones de migrantes. Y mira por dónde le dice: rezo por usted cada día, dijo Vance a Francisco al despedirse este domingo. Bien, ya veis, pedradas por un lado y luego todo tan cordial. Y luego Estados Unidos y Vaticano tan amigos. Hay cosas que no cuadran, ¿verdad? En fin, sigamos ya, porque ya estamos concluyendo. Pero el encuentro más importante que mantuvo el Papa en su último día no fue con mandatarios extranjeros, sino con los fieles que lo esperaban en la plaza de San Pedro. Cuando terminó la bendición y mucha gente, cansada ya por estar de pie y a pleno sol durante horas, empezó a marcharse de la plaza, Luzmeli e Iván decidieron esperar un rato. Su paciencia tuvo premio. En las pantallas instaladas en la plaza apareció un mensaje en italiano en el que se anunciaba que el pontífice saldría a la plaza a saludar a los feligreses. Bueno, prácticamente es como dar la vuelta al ruedo. Nos acercamos a la zona por la que pensamos que pasaría y tuvimos la suerte de verlo a unos 20 metros, cuenta la periodista venezolana. Francisco paseó en el papamóvil, el vehículo adaptado que los pontífices utilizan para las apariciones públicas y que le permite circular entre la multitud de forma segura para poder encontrarse con los feligreses. Habría más de 30.000 personas en la plaza. La gente estaba muy feliz y emocionada de poder verlo de cerca. Le aplaudían y le mandaban ánimo, cuenta Iván Reyes. El papamóvil se detuvo en varias ocasiones para saludar a los fieles y Francisco pudo incluso abrazar a varios niños y bebés. Junto a otros turistas y feligreses hispanohablantes, Luzmeli y su hijo comentaron que Francisco parecía cansado. Vimos a una persona que se estaba despidiendo. Tuve la sensación de que estaba haciendo un último esfuerzo, señala Luzmeli. Fue muy emocionante ver a una persona que llega a su último día cumpliendo la misión de su vida. Falta decir, la misión encomendada por Satanás. Y la hizo hasta el final. ¿Por qué? Ya sabéis, ellos creen que su Dios, en D minúscula, les va a dar la vida eterna. Los va a premiar, los tendrá como ensalzados en esa vida futura. Se tragan la mentira de Satanás, al cual adoran y al cual comparten con el mundo, falseando las auténticas creencias cristianas. Y encima, moviendo al mundo hacia el final.
porque eso la gente no lo sabe, por desgracia. Pero las profecías son claras. El papado junto a Estados Unidos llevará a este mundo al clímax. Sí, y para eso ya falta muy poco tiempo. Mirad, esta era la imagen final donde el papamóvil va circulando y toda la gente atestando la plaza, tan felices vitoreando. El día que toda esta gente conozca la verdad, se acordará de este día y lo va a maldecir. Sí, lo va a maldecir, porque se darán cuenta de lo engañados que han estado. Ojalá muchos de esta gente, muchos de ellos, conozcan la verdad antes de que sea demasiado tarde y salgan de Babilonia. Ojalá hagamos ese esfuerzo por ellos, porque están engañados y necesitan conocer la verdad para ser libres, para no ser engañados ni manipulados, para preparar el terreno a la venida de Satanás haciéndose pasar por el Mesías, porque ese es su objetivo. Nosotros terminamos aquí esta primera parte. Habrá continuación. Hablaremos de reacciones de los políticos, de gente religiosa, etcétera, etcétera. Y esto no va a acabar aquí. Aún mostraremos más cosas. Y preparaos, porque hay algunas cosas sumamente interesantes. Nosotros concluimos, una vez más, dejándoos con la web oficial del Gran Engaño Final. ¿Entendéis el porqué de estos títulos? El blogspot también del Gran Engaño Final, donde podéis ver todo lo presentado en orden desde la primera conferencia subida públicamente. Y la página que tenemos, el canal del Gran Engaño Final, donde estamos mostrando las conferencias en directo desde Girona, y con estos temas que podéis ver aquí, y que mira por dónde, tienen tanto que ver con lo que ha hecho el papado, lo que hace y lo que hará. El papado y otros, las sociedades secretas unidos a ellos. Pero también el poder de Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis, que rendirá la pleitesía a la primera bestia, haya el papa que haya. Y bien, nosotros dejamos ya definitivamente mostrándoos la página de donativos, donde podéis enviar los diezmos y ofrendas, para que podamos seguir anunciando al mundo la verdad, para que llegue extensamente a todos los rincones de este planeta. Y esto merece un esfuerzo. Y aunque, como siempre hemos de decir, esto es necesario hacerlo cueste lo que cueste, y ya sabemos que nos jugamos mucho, porque quien dice la verdad, quien dice las cosas del mensaje claro bíblico, nunca lo va a pasar bien. Nos la jugamos, sí, pero Cristo se la jugó por nosotros, los apóstoles también, y los que siguieron manteniendo la verdad durante siglos y siglos, que fueron perseguidos por gente como estos, que ahora van de libertad religiosa a libertad de conciencia y máximos defensores, cuando en verdad solo hacen un cambio aparente hasta que vuelvan a tener el poder y la líen de nuevo. Y el Papa lo decía, hagan lío. Vaya que se lo van a hacer. Dios nos ayude. Próximamente la segunda parte. Dios os bendiga. Maranata 2031.